Esta nota lo cambió todo. Solo un pedazo de papel arrancado, esperando en la mesa de la cocina, junto a las sobras frías y un árbol de Navidad que parpadeaba. Pensé que regresaba a casa con mi familia. En cambio, regresé a casa al silencio y a la traición escrita con tinta negra. Usamos tus 7.500 euros para el crucero familiar. Cuida a la abuela. Sin perdón, sin vergüenza, solo órdenes. Mi abuela levantó la vista de su plato, la voz temblorosa pero tranquila. Lo vamos a arreglar. No lloré, no grité, solo aplané la nota con la mano y susurré para mí misma. No tiene ni idea de lo que ya viene. La gente cree que la traición llega con portazos, platos azotados, cosas rompiéndose, alguien saliendo furioso a la calle de noche. La mía llegó envuelta en silencio, bajo el zumbido suave de las luces navideñas. Mi abuela siguió comiendo despacio y con cuidado, el tenedor de metal rascando el plato como un metrónomo para todo lo que yo intentaba no sentir. Su suéter olía vagamente a lavanda y a polvo. Se veía más pequeña de lo que la recordaba, como si el aire a su alrededor se hubiera adelgazado. Me senté frente a ella, la nota todavía sobre la mesa entre las dos. ¿Por lo menos llamaron?, pregunté. Negó con la cabeza. Se fueron ayer en la mañana, dijo. El barco no iba a esperar. La voz se le quebró en barco. Entonces me cayó encima la línea de tiempo. Se habían llevado mi dinero desde hacía días y nunca pensaron decirme ni siquiera un mensaje. Todos esos años de ser la confiable, la responsable, la que nunca decía que no porque la familia era primero. Yo era la cuenta de ahorros con latidos. Miré alrededor de la cocina intentando encontrar cualquier rastro de ellos. Copas de vino a medio vaciar, una marca de lápiz labial en una taza, un adorno de papel que había hecho cuando tenía 12 años, todavía colgando chueco del árbol. No solo estaba en silencio, estaba abandonado. Mi abuela carraspeó. No deberías gastar tu coraje en ellos, mi vida. No estoy enojada, mentí. Solo sorprendida. Pero la rabia ya me subía por la garganta, caliente y filosa. Empujó hacia mí un sobre pequeño. Me dijeron que no me preocupara por el súper, que tú te ibas a encargar. Adentro había tickets, gasolineras, pedidos en línea, cuentas de restaurantes, todo cargado a su tarjeta. Los miré hasta que los números se volvieron borrosos. También usaron tu pensión, dijo apartando la mirada. Solo por un rato. Tu mamá dijo que la iba a regresar. Quise gritar, pero el sonido no salía. En lugar de eso, doblé los tickets y los alineé junto a la nota. Patrones, evidencia, motivos. Mi mente ya estaba cambiando de modo. Del dolor al análisis. Mi abuela debió sentirlo. No vayas a hacer una tontería. No voy a hacer nada tonto, dije. Aunque la palabra tontería me supo mal, porque esta vez la tonta no era yo. Esa noche no pude dormir. La casa crujía como si recordara demasiado. Seguía repitiendo en mi cabeza cada momento en el que dije que sí cuando debí decir que no. El préstamo para la colegiatura del hijo de Diego, el fondo de emergencia para el problema del coche de Sofía, el dinero de la fianza por las deudas de juego de mi papá. Cada recuerdo encajaba en su lugar como una llave girando en una cerradura. A las 2 de la madrugada abrí la laptop. Mis dedos flotaron sobre el teclado, el corazón golpeándome el pecho. Si se habían gastado mi dinero en su crucero, quería saber qué tan profundo era el hoyo. Empecé con el banco de mi abuela. La sesión seguía guardada bajo familia. Las transacciones parpadeaban en la pantalla, retiros, transferencias, pagos a nombres que reconocía y a otros que no. Cada clic quitaba otra capa a la mentira. Al amanecer la rabia ya no quemaba, estaba fría, enfocada. A mi lado, mi abuela se movió en el sillón y susurró, ¿todavía sigues despierta? Asentí con los ojos clavados en la pantalla. Duérmete, abuela, dije en voz baja. Nosotras lo vamos a arreglar a nuestra manera. La luz de la mañana se arrastró por los mosaicos de la cocina, convirtiendo el desorden de papeles sobre la mesa en un campo de batalla. Estados de cuenta, tickets, retiros, todo firmado con la misma letra descuidada de mi madre. Debería haberme sentido jota. En vez de eso, me sentía despierta de ese tipo de lucidez que atraviesa el cansancio.
Mi abuela arrastró las pantuflas, sus pasos susurrando contra el piso. «No dormiste», dijo. Me encogí de hombros. No lo necesitaba. Me observó mientras trazaba líneas entre las transacciones, rodeando nombres, emparejando fechas. «Antes te encantaban los rompecabezas», dijo en voz baja. «Este ya se tardó demasiado», respondí. Cada pocos minutos encontraba algo nuevo, una transferencia desde la app del banco a la cuenta de Sofía con el concepto servicios que coincidía con un pedido en línea a El Corte Inglés, un retiro en efectivo el mismo día que mi papá perdió en su noche de póker, un pago a una naviera semanas antes de Navidad. Las cuentas cerraban de una forma enfermizamente perfecta. Mi abuela se sentó a mi lado. «Ellos creen que los vas a perdonar. Siempre lo haces». Levanté la vista. «¿Y tú?» Dudó. «Antes sí, ya no». Por un momento solo nos quedamos ahí sentadas, dos mujeres de generaciones distintas unidas por la misma decepción. Cuando abrí el chat familiar de WhatsApp, ya sabía que iba a encontrar. Silencio. El último mensaje era de mi mamá: «Pasa el préstamo pronto. Tenemos que apartar antes de que suban los precios». Sin por favor, sin gracias, solo la suposición. Me quedé mirando sus palabras hasta que la pantalla se oscureció. Luego escribí un solo punto y lo mandé, un signo de puntuación para el final de mi paciencia. Al día siguiente llamé al número de mi madre y se fue directo al buzón. La grabación sonaba alegre y hueca. «Hola, habla Carmen. Deja algo que valga la pena escuchar». Colgué. Esa tarde mi abuela sacó un cuaderno viejo. Su letra cuidadosa y redondeada. «Estos son los depósitos de mi pensión», dijo. «Empieza en 2016. Se me cortó la respiración. «Ahí fue cuando ella se quedó con tu clave», susurré. Asintió, los labios apretados. Me dije que era temporal, pero las cosas temporales son las que más duran, ¿no? Trabajamos hasta que nos ardieron los ojos. Cuando por fin me recosté en la silla, los números contaban una historia más clara que cualquier palabra. 10 años de pequeños robos disfrazados de amor. Sentí que algo se movía dentro de mí, un clic silencioso, como el de una cerradura abriéndose. No iba a discutir, no iba a rogar, iba a documentarlo todo. Mi abuela apretó mi mano. «¿En qué piensas, mi vida?» La miré de frente. «En que escogieron a la persona equivocada para subestimar». Sonrió apenas. «Lo vamos a arreglar». «Sí», dije, «pero esta vez lo vamos a arreglar bien». Mientras el reloj pasaba de la medianoche, creé una carpeta en la laptop llamada Pruebas. Dentro empecé a armar mi caso, capturas de pantalla, transferencias, cada mensaje que antes me hacía sentir culpable, ahora archivado como evidencia. Por primera vez la culpa ya no me tocaba cargarla a mí. Y en algún lugar de ese silencio, entre el zumbido del refri y el teclear de mis dedos, entendí algo. No solo se habían robado dinero, me habían entregado todas las herramientas que necesitaba para terminar esta historia a mi manera. Para el cuarto día, la casa ya no se sentía embrujada, se sentía como un cuarto de guerra. La mesa de la cocina estaba cubierta de filas de estados de cuenta impresos, cada uno sujetado con una taza o una cuchara para que la calefacción no los volara. Mi abuela lo llamó furia organizada. Afuera la nieve había sepultado el buzón. Adentro yo enterré el último rastro de culpa. Había pasado las últimas 3 noches siguiendo cada pago, depósitos al crucero, compras de joyería, un crédito para mejoras del hogar que fue directo a la cuenta de Sofía. Cada euro mío y la mitad de lo de mi abuela, reenfocados en su buen tiempo. Esa mañana abrí la laptop y marqué un número que nunca pensé que marcaría. Lucía Martínez, una abogada a la que había llevado una vez en un viaje de Uber. Me había dejado su tarjeta de presentación en el asiento. Especialista en violencia patrimonial y abuso financiero contra personas adultas mayores. En ese entonces solo era un nombre, ahora era oxígeno. Cuando contestó, su voz sonaba serena y precisa. Lucía Martínez. «Hola. Probablemente no se acuerda de mí, pero yo sí», dije rápido. «Eres la conductora que se negó a cobrarme extra cuando se retrasó mi vuelo». «Esa soy». Exhalé. «Creo que necesito tu ayuda». No perdió el tiempo. «Cuéntame todo».
Al final de la llamada tenía una dirección de correo, una lista de cosas por reunir y un plan. La voz de Lucía se mantuvo firme mientras yo temblaba. Esto no es un malentendido familiar, Ana. Es un delito grave. Pero lo vamos a manejar en silencio por ahora. Deja que regresen primero. Cuando colgué, mi abuela me miraba desde el pasillo. Su cara era inescrutable, pero sus ojos brillaban con algo entre orgullo y miedo. «Llamaste a una abogada», dijo. «Llamé a protección», corregí. Las horas siguientes fueron metódicas. Escaneé tickets, etiqueté carpetas, transferencias, pagos del crucero, compras de lujo, evidencia de descuido. Cada archivo que renombraba se sentía como recuperar un respiro. Al mediodía, mi abuela llegó arrastrando los pies con 2 tazas de café soluble. «Estás temblando», dijo. «Estoy bien». «No», dijo deslizando una taza hacia mí. «Estás concentrada. Es distinto». Su calma me sostuvo. Di un sorbo y luego saqué el celular. Sofía había vuelto a subir algo. Ella, Diego, mi mamá y mi papá, recostados en la cubierta del crucero, copas de champaña en alto. El pie de foto decía, por fin un poco de paz, lejos de toda la negatividad. Solo familia. Negatividad, repetí en voz alta. Así me llaman ahora. Mi abuela se inclinó hacia la pantalla, la mandíbula apretándose. Ya se les van a atragantar esa paz. Nos reímos bajito, una risa quebradiza, pero era la primera vez que la oía reír en meses. Esa noche hice un respaldo de todo en un disco duro externo y lo escondí en la bolsa de un abrigo viejo de invierno de mi abuela. Si la casa se incendiaba, seguiría teniendo pruebas. Lucía me mandó un correo con una frase sencilla: «Controla tú la historia antes de que la cuenten ellos». Se volvió mi mantra. Limpié la casa, no por ellos, sino por mí. Bajé las luces parpadeantes, tiré las nochebuenas marchitas, guardé los adornos. Cada acto de limpieza se sentía como borrar sus huellas de mi vida. La noche antes de que regresaran, mi abuela se sentó en su sillón reclinable, la tele pasando por enésima vez una película cursi. «¿Crees que siquiera se vayan a sentir mal?», pregunté. No apartó la vista de la pantalla. «La culpa es un lujo, mi vida. Ellos se acabaron la suya hace mucho». Afuera la nieve caía más espesa, silenciosa y despiadada. Me los imaginé llegando a casa, riéndose fuerte, arrastrando sus maletas sobre el mismo piso que habían dejado lleno de migas y mentiras. Imaginé el momento en que me verían sentada ahí esperando. Antes de dormir redacté un correo titulado «Denuncia formal por abuso financiero y violencia patrimonial contra persona adulta mayor». Adjunté los documentos, escribí el resumen y luego lo guardé como borrador, aún sin enviar, pero listo. Ese era mi pedazo de paz, saber que podía detonar todo en cualquier momento. Al apagar la luz, la voz de mi abuela flotó por el pasillo. «¿Te acuerdas de lo que te dije esa noche?», gritó. «¿Qué parte?». «Que lo íbamos a arreglar». Respondí sonriendo en la oscuridad. «Es así. Mañana empezamos». A la mañana siguiente, la luz del sol se derramó sobre la sala, demasiado brillante, demasiado limpia. Hice desayuno, puse café, acomodé la mesa, todo exactamente como debió haber estado el día de Navidad. Un escenario silencioso para un ajuste de cuentas ruidoso. Luego llegó el sonido que había estado esperando, llantas crujiendo sobre el hielo, puertas cerrándose de golpe, risas resonando en el patio del frente. Sus voces, las mismas que antes me hacían encogerme, ahora eran solo ruido. Estiré el suéter, miré a mi abuela. Ella asintió una vez. La puerta principal se abrió de golpe. Habían vuelto y esta vez yo estaba lista. La puerta se abrió con ese chirrido familiar de siempre. Ese sonido antes me hacía feliz cuando significaba que la familia volvía a casa. Ahora solo significaba que la tormenta había llegado. Ni siquiera pudiste palear la entrada. La voz de mi mamá cortó el aire frío antes de poner un pie adentro. Carmen Rodríguez, reina de la crueldad tranquila, todavía con lentes oscuros, como si fuera alérgica a la realidad. Mi papá entró detrás, rojo de la cara y abotagado de tanto buffet, arrastrando 2 maletas que parecían más pesadas que su conciencia. Detrás de ellos, Sofía se tropezó al entrar. Las uñas perfectas, la voz afilada.
¡Qué frío! Pudiste haber subido la calefacción. Diego fue el último, caminando como un hombre convencido de que nadie podía tocarlo. Nadie le habló a mi abuela. Pasaron junto a ella como si fuera un mueble. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina, la misma mesa donde encontré la nota con la que empezó todo. Mi laptop estaba abierta. La pantalla brillaba de azul suave. Bienvenidos, dije parejo. Mi mamá se congeló al verme. Ana, ¿sigues aquí? Sonreí. Me dijiste que cuidara a la abuela. Sofía soltó una risa amarga. Ay, ya, no seas dramática. Mi abuela, sentada tranquila en su sillón, ni siquiera levantó la vista. Ya estoy muy vieja para los dramas, murmuró. Señalé las sillas. Siéntense. Se miraron entre ellos, confundidos, pero se sentaron. Carmen en la cabecera, como siempre. Esperé hasta que el sonido de lajillas arrastrándose se apagó. Entonces le di clic a reproducir. El primer archivo en la pantalla era una hoja de cálculo. Filas de números, fechas, pagos, transferencias desde la pensión de mi abuela, retiros de su cuenta. El título arriba decía recursos desviados por Carmen Rodríguez y familia. Durante unos segundos nadie habló, solo se escuchaba el zumbido de la ventilación del techo. Mi papá se inclinó entrecejando los ojos. ¿Qué chingados es esto? Su itinerario de vacaciones, dije. La sonrisa de Carmen titubeó. ¿De dónde sacaste? Del mismo lugar de donde tú sacaste mis ahorros, contesté. Del banco de la abuela. Pasé a la siguiente página. Capturas de pantalla de mensajes entre Carmen y Sofía. Carmen no se va a dar cuenta de que falta el anticipo del crucero. Confía en nosotros. Ana es muy blandita. Además, ¿quién deja sola a la abuela en Navidad? El color se le fue de la cara a Sofía. Tú revisaste nuestros celulares, ¿no? Dejaron sus respaldos en la nube sin contraseña, dije. Al parecer la honestidad no es lo único que no saben proteger. Le azotó la mano contra la mesa. No puedes andar espiando a tu propia familia. La voz de mi abuela cortó el aire, tranquila y mortal. Dejaron de ser familia cuando empezaron a rogarme. Silencio, pesado, absoluto. Abrí otro archivo. Este era de audio. La voz de Isabel tembló en las bocinas. Dijeron que si Ana no mandaba el dinero, nada más la iban a dejar y ya luego veían qué hacían. Ya no me pude quedar callada. Diego se puso de pie de golpe. ¿Grabaste a mi esposa? Me lo pidió, dije, porque ya estaba harta de mentir por ti. La silla de mi papá raspó el piso cuando se levantó. Eres una víbora. Has estado metiéndote a nuestras cuentas como si... Lo interrumpí. Como si estuviera cansada de que la joven. Exactamente eso. Abrí el último archivo, un correo en borrador ya dirigido a Lucía, a la Fiscalía Especializada en Delitos contra Personas Adultas Mayores del Estado y a 2 medios locales. La línea de asunto decía denuncia formal por abuso financiero y violencia patrimonial. Se adjuntan pruebas. Tienen 48 horas, dije en voz baja. Devuelvan hasta el último euro. O lo mando. Sofía soltó una risa aguda y quebradiza. No lo harías. Destruirías a tu propia familia, ¿no? Eso lo hicieron ustedes cuando cambiaron el cariño por el chantaje. La voz de Carmen bajó de tono. ¿Crees que la gente se va a poner de tu lado? Siempre has sido la dramática Ana, la víctima. La miré de verdad, la miré. El cabello perfecto, la falsa compostura, los ojos que siempre habían visto debilidad donde había lealtad. No soy la víctima, dije. Soy el recibo. Mi papá abrió la boca, pero mi abuela habló primero. Su voz estaba áspera, pero firme. Cría 3 hijos, dijo despacio. Los alimenté. Trabajé en 2 empleos y ustedes me dejaron con frijoles congelados y un pan con moho, mientras brindaban con champaña en un barco que yo pagué. Den gracias que es ella la que está manejando esto, porque si fuera yo. Sus palabras se quedaron en el aire, pero sus ojos terminaron la frase. Carmen intentó sonreír. Mamá, no empecemos. No me digas mamá,
tronó mi abuela golpeando la mesa con la mano tan fuerte que el sonido cruzó el aire de lado a lado. El impacto hizo que hasta Diego se encogiera. Empujé el sobre hacia ellos. Dentro había copias impresas de cada documento, cada mensaje. Una copia para ustedes, dije, y otra para mi abogada. Nadie se movió. Entonces mi abuela se puso de pie. Las piernas le temblaban, pero la voz no. Lárguense, dijo. Pueden volver cuando hayan arreglado las cosas. Carmen parpadeó aturdida. Mamá, ¿no puedes hablar en serio? Claro que hablo en serio, dijo mi abuela. Y no vengan llorando cuando vean sus nombres en los periódicos. A lo mejor ahí entienden cuánto cuesta de verdad la familia. Dudaron. Diego maldijo por lo bajo. Sofía empezó a llorar, pero nadie pidió perdón. Cuando la puerta por fin se cerró detrás de ellos, el silencio que llenó la casa ya no estaba vacío. Era un silencio ganado. 4 días después llamaron, luego mandaron mensajes, luego suplicaron. No fue así como quisimos que se viera. Te vamos a pagar. Por favor, no hagas esto. No respondí, solo reenvié todo a Lucía. Esa tarde me llamó la abogada. Ya hicieron los pagos, dijo. Reparación completa del daño, más sanciones. Le di las gracias y colgué. Mi abuela estaba en su sillón tejiendo en silencio. ¿Valió la pena?, preguntó. Miré la carpeta todavía abierta en mi laptop, mi vida ordenada por secciones. Ya se había tardado, dije. Sonrió apenas. Pensaban que eras la blandita. Sonreí de vuelta. Tenían razón hasta que confundieron blanda con débil. Afuera, la nieve empezó a caer otra vez, cubriendo la entrada que se habían negado a palear. Y por primera vez no se veía fría, se veía limpia. En menos de una semana, todo se deshizo en público. Carmen intentó acomodar la historia en redes, la llamó un malentendido familiar, pero las capturas circularon más rápido que las disculpas. El jefe de Sofía vio los encabezados y la quitó discretamente de la página del equipo. Al sueldo de Diego le empezaron a descontar una parte por orden de un juez y su esposa Isabel por fin se fue de la casa. Pero yo no celebré, estaba demasiado cansada. La justicia no se siente como fuegos artificiales, se siente como el aire después de una tormenta, limpio, pero pesado. Cuando se concretó el acuerdo reparatorio, pasé cada euro del dinero de mi abuela a una cuenta conjunta que ella controlaba. Luego usé mi parte, 2.500 euros, para la cirugía dental que llevaba años posponiendo. Otros 1.750 euros se fueron en una silla reclinable motorizada y una enfermera de medio turno para mi abuela. El resto se quedó intacto, etiquetado como futuro. Nos mudamos a un departamento chico en el centro de Madrid, 2 recámaras, la luz del sol entrando por cortinas delgadas, ese tipo de silencio que no duele cada mañana. Ella tarareaba mientras regaba sus plantas. Cada noche cenábamos en la misma mesa de siempre, sin gritos, sin culpa. Una tarde me miró y dijo, ¿lo arreglaste? Negué con la cabeza. No, lo arreglamos nosotras. Y por primera vez la palabra nosotras no se sintió pesada, se sintió hogar. Semanas después me encontré con una mujer en el súper. Me miró un buen rato antes de preguntar, tú eres la que defendió a tu abuela, ¿verdad? Asentí sin saber qué decir. Ella sonrió suavemente. Mi mamá pasó por lo mismo. Ojalá alguien hubiera peleado por ella como tú lo hiciste. Luego se fue, dejándome ahí parada entre las latas de sopa y el zumbido fluorescente, haciéndome entender algo sencillo. Esta historia nunca fue solo nuestra. De vuelta en casa, mi abuela miraba la nieve desde nuestra ventana. La paz te sienta bien, dijo. Y quizá tenía razón. El silencio ya no estaba vacío. Era un silencio ganado. Volteé a la cámara, firme y tranquila. Si alguna vez has tenido que proteger a alguien que quieres de tu propia familia, no estás sola.